Candente el tema de la cannabis. ¿Es posible que se regule o no se regule el uso medicinal y lúdico de la marihuana? Esta noche Desde las Cámaras analizaremos cómo ha sido el proceso para fortalecer el dictamen. Además, cómo garantizar la seguridad social. Una entrevista con el senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano. Y las políticas de cuidado del medio ambiente que realiza el Estado de Guerrero en voz del diputado Moisés Reyes Sandoval. Comenzamos. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis transita por muchos lados, desde la orden de la Suprema Corte de Justicia hasta la Cámara de Diputados y hoy en la Cámara de Senadores. Pero ¿cuál va a ser el derrotero de esta legislación y del uso lúdico y medicinal del cannabis? El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, expuso esta semana su análisis respecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Nosotros habíamos elaborado un dictamen muy avanzado, pero la Cámara de Diputados nos enmendó la plana y actuó como una cámara revisora. La prórroga otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar este tema vence al término de este periodo ordinario, es decir, a finales de abril. Si no se aprueba, como es el mandato judicial, ¿qué sucede? La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la ley o de la norma jurídica impugnada y entonces sería más caos y más desorden. Por eso es que tenemos que regular. No se descartó solicitar al Poder Judicial una nueva prórroga. No está fácil y el Senado tiene un gran problema: allanarse a la minuta de la Cámara para que inicie su vigencia y cumplir con el mandato judicial o solicitar otro plazo. La finalidad, afirmó el presidente de la Jucopo de la Cámara Alta, es la disminución de la violencia. Esta ley tiene que ser un instrumento jurídico para evitar se siga profundizando la violencia. Esta ley debe de ser un instrumento para erradicar los asesinatos y todo el delito que circula en torno a esta producción, consumo, distribución de cannabis, incluyendo el uso industrial. Ricardo Monreal concluyó: no debemos crear leyes imperfectas. Debemos legislar con la mayor cohesión y con el ánimo de resolver problemas sociales que están aconteciendo. Ni fines económicos, ni fines de lucro, ni fines de recaudación pueden situarse por encima del interés social. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y este es el análisis de nuestra querida amiga y especialista en economía y finanzas, Alicia Salgado. Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar del outsourcing, mejor conocido como terciarización, así queda inscrito en la Ley Federal del Trabajo. Después de meses de negociación, y yo diría que 2 años, porque recordemos que hubo algún intento de regulación o eliminación de outsourcing en el Senado de la República, que después fue rechazado por el sector empresarial, iniciaron negociaciones. Finalmente el presidente en noviembre pasado presentó una iniciativa al Congreso y después de que el mismo sector privado había dicho que el presidente se había comprometido a negociar y a llegar a un acuerdo para que pudiera establecerse o mejorarse la relación obrero-patronal y facilitar el pago de utilidades, eliminar las prácticas nocivas de terciarización que no pagan sobre todo la seguridad social, se tenía que llegar a un acuerdo y ese acuerdo se
estableció desde mediados de noviembre, finalmente se sentaron en una mesa a negociar. En diciembre casi habían avanzado, se tardaron tiempo y apenas esta semana se dio a conocer que tripartitamente, esto es obreros, gobiernos y sector privado, alcanzaron finalmente un acuerdo que se llevó a la Cámara de Diputados para modificar la Ley Federal del Trabajo. Se elimina el outsourcing, eso es una realidad, o sea, no más contratación a través de empleados para realizar funciones a través de terceras empresas. Los empresarios se comprometen en un lapso de 3 meses, contados a partir de la emisión de las reglas para el registro de empresas especializadas que puedan prestar servicios externos a otras, se pueda ejecutar el cambio en las nóminas y regularizar todo el sector de seguridad social, Infonavit, Afores, etcétera, para que a partir del 1 de septiembre de este año pudiera estar listo. ¿Qué es lo que está faltando? Hoy ya se está realizando en esta semana las reuniones en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Hacienda también tiene que ver, y finalmente en la Comisión de Trabajo para hacer la reforma que permite, uno, establecer un límite de 3 meses al pago de utilidades, al PTU, que corresponde en mayo, siempre y cuando una empresa o un grupo de empresas tengan utilidades. Este es un punto básico. Segundo, para evitar que sean pagos extraordinarios a las personas de confianza, se establece como un límite de pago el que se tome el salario más alto de los sindicalizados, más un 20% por 3 meses. Ese es el máximo que podría recibir un trabajador de confianza. Y finalmente, para evitar que sea en menoscabo de los trabajadores, si en algún momento recibían más de 3 meses de salario, lo que se está haciendo es considerar el promedio de los últimos 3 años otorgado en utilidades por 3 meses. Así, poco a poco se irá normalizando el criterio para que esperan en alrededor de 2 años o 2 años y medio, pues todos los trabajadores de confianza o sindicalizados, de acuerdo a su posición de trabajo y sueldo, reciban una cantidad equivalente, 3 meses de salario en pago de utilidades, siempre y cuando la empresa tenga utilidades. Un buen acuerdo, hay tiempo para hacerlo y sobre todo la posibilidad de que las empresas puedan tener un insourcing muy claro. Si alguien, por ejemplo, tiene nóminas, contabilidad, IT, lo pueden mantener separado y dar esa empresa interna, dar el servicio a todas las del grupo. Esa es una ventaja de entender qué sí funciona y qué no funciona. Yo pongo este tema bajo la lupa, Víctor, desde las cámaras. Mi agradecimiento, Alicia. Vamos a ver qué se debatió esta semana en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se abordó el tema de las afectaciones que ha sufrido el sector turístico por la pandemia sanitaria. Ningún sector de nuestra economía está padeciendo lo que el turismo muestra, tanto a nivel nacional como internacional. Los estragos son monumentales. Como referencia, de acuerdo al INEGI, en el tercer trimestre del año 2020, el PIB turístico se contrajo en un 34.6%, comparado con el mismo trimestre de 2019. Por lo anterior, el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado Luis Javier Alegre, fundamentó el dictamen que reforma la Ley General que regula las actividades de este importante sector. Con esta reforma, compañeras y compañeros diputados, se garantiza la colaboración entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, con el objeto de que estas instituciones se coordinen y establezcan políticas y medidas sanitarias para la prestación de los servicios turísticos. Aprobado en lo general y lo particular por 427 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 18, 19, 44 y 65 de la Ley General de Turismo pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Además, en San Lázaro, al menos 163 de los 213 diputados federales que buscarán la reelección renunciaron a los apoyos económicos a los que tienen derecho por concepto de asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte, hospedaje e informe de actividades. Esto desde el 1 de abril y hasta el 15 de junio. Se hace del conocimiento de la Asamblea la recepción de oficios de diputadas y diputados por los que en términos del último párrafo del sexto resolutivo
del acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, por el que se establecen disposiciones internas aplicables a diputadas y diputados federales que opten por la reelección consecutiva en el proceso electoral de 2020-2021, manifiestan su voluntad de renunciar a los apoyos económicos a los que tienen derecho. Los legisladores de Morena, PAN, PRI, PT, PES, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, que ya buscan la reelección consecutiva, cobrarán únicamente su dieta mensual, lo anterior con la finalidad de cumplir con el acuerdo político interno que busca evitar el uso de recursos públicos con fines electorales. Se prevé un ahorro superior a los 39 millones de pesos para la Cámara de Diputados. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Moisés Reyes Sandoval, diputado por el estado de Guerrero, nos habla sobre las leyes aprobadas para proteger el medio ambiente en aquella bella entidad. ¿Qué se ha legislado en materia de medio ambiente y cuidado de áreas naturales en el estado de Guerrero? Al respecto, reflexiona el diputado del Congreso Estatal, Moisés Reyes Sandoval. En el estado de Guerrero y específicamente en el distrito que yo represento, que es aquí en la ciudad de Acapulco, tenemos muchos problemas con el agua, muchos problemas con los plásticos. Es por eso que decidimos implementar la ley que le llamamos aquí en Guerrero Antiplásticos, que ya fue aprobada hace año y medio. Y también hemos estado subiendo la penalidad para los delitos ambientales, esta penalidad en contra de las personas que viertan en las lagunas, en los ríos, pero sobre todo en nuestra querida bahía de Acapulco. La verdad es que ha sucedido mucho que se están vertiendo material de aguas residuales en estas, tanto de hoteles, condominios, como de la propia sociedad, y por eso decidimos poner una iniciativa de ley. Por lo anterior, el diputado del Congreso de Guerrero, Moisés Reyes Sandoval, explica el aumento en la penalidad por delitos ambientales. Ya se aprobó en la Comisión de Justicia, de la cual yo soy parte. La penalidad va prácticamente en un promedio de 8 años de prisión. Se duplica la pena que había a las personas que viertan las aguas residuales en crudo, ¿sí? Y que aquí hay muchos canales pluviales, entonces muchas construcciones descargaban en crudo en estas canales pluviales y salían a la bahía o a las lagunas. Además, el diputado del Congreso de Guerrero, quien preside la Comisión de Atención a Migrantes, reflexiona sobre la importancia de apoyar a este sector. En el caso de Guerrero, tenemos 1 millón de guerrerenses radicados en el extranjero, en Estados Unidos específicamente, y aquí en Guerrero vivimos 3 millones de guerrerenses, es decir, una cuarta parte se encuentra en Estados Unidos, y por ello decidimos impulsar una ley de atención a migrantes guerrerenses que ya está aprobado por la Comisión de Migrantes que yo presido y que en próximos días esperemos que sea pasado al Pleno para que podamos tener una legislación digna en defensa de los migrantes. Finalmente, el congresista local, Reyes Sandoval, abunda en una iniciativa de ley que busca establecer en el Estado la figura jurídica de guardia y custodia compartida, lo que podría cambiar las normas de convivencia familiar en este territorio del país. Tenemos una iniciativa de guardia y custodia compartida que es para que los menores de edad puedan convivir con sus padres, y esta ya fue votada por el por la Comisión de Justicia, y en unos días estamos esperando a que pase al Pleno del Congreso, y hay un compromiso por parte de los legisladores para que los niños, los menores de edad en Guerrero puedan convivir con sus padres y se puedan compartir la guardia y custodia. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y no te vayas, porque a nuestro regreso platicaremos con el senador Juan Cepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República, que nos hablará sobre cómo hacer llegar seguridad social al 60% de la población en nuestro país que no la tiene. Que la seguridad social sea inherente a todo ciudadano, que no esté supeditada nada más a que si tú trabajas, si tú eres empleado y cumples con tus cuotas patronales, tienes derecho a esto, a la cesantía por vejez, por invalidez, por retiro, etcétera, a tus, e incluso a tu aguinaldo, a tus utilidades, a tus vacaciones.
Nezahualcóyotl es una ciudad grandota. Por eso, con cariño, le decimos Minnesota. De ahí es Juan Cepeda, hoy nuestro invitado. Fue migrante, bracero y trabajador indocumentado. Abogado y rockero, nos representa en el Senado. Fue alcalde de Ciudad Deza, sabe derecho constitucional. Y si de rock se trata, su género es el metal. Gracias por continuar con nosotros en Desde las Cámaras. Y ya está aquí el senador Juan Cepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Transparencia, para hablarnos de la iniciativa para garantizar la seguridad social. Juan, ¿cómo estás? Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a ti, a este exitoso programa Desde las Cámaras y, por supuesto, al público que es fiel a este programa. Ay, qué amable eres. Muchas gracias. Oye, la seguridad social. Muchas veces se habla de la seguridad social. Por todos lados nos dicen de la seguridad social. En los discursos de elecciones nos hablan de seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Bueno, fíjate que estás tocando un tema muy importante y en función de eso presenté una iniciativa de reforma constitucional. Primero, la seguridad social históricamente es ese conjunto de políticas públicas y de acciones que un gobernante, un gobierno en turno o un proyecto de gobierno le plantea a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, con diferentes acciones o diferentes metas. Pero el tema es que paulatinamente cada gobierno tiene su propia concepción de seguridad social y de manera dispersa van aplicando diferentes acciones o programas de políticas públicas para garantizar eso, cada quien desde su concepción muy particular. Y en nuestro país, particularmente el artículo 123 engloba como más finamente este tema de la seguridad social, pero solamente para aquellos que trabajan, aquellos empleados que pagan sus cuotas de obrero y el patrón sus cuotas patronales más la parte del gobierno para acceder a un tipo de seguridad social englobado, por ejemplo, en una pensión cuando ya se jubilan por cesantía, por vejez, por invalidez, que el gobierno le garantiza una pensión, pues de acuerdo a las semanas que trabajó o al tiempo que trabajó, también supeditado al salario que devengaba en el momento que se jubila. Por ejemplo, a vacaciones, por ejemplo, las mujeres que van a tener su hijo 6 semanas antes, 6 semanas después, para poder ir a su parto y después para amamantar a su bebé, vacaciones e incluso becas para los niños, para los hijos, etcétera. Es una serie de acciones que benefician al trabajador. El tema es, ¿qué pasa con esos ciudadanos que no trabajan? Y que representan el 60% de la población. El 71 millones de mexicanos, ahorita que estamos hablando, de acuerdo al último censo del INEGI, que ya somos 126 millones de mexicanos, 71 millones de mexicanos no tienen estos beneficios de seguridad social. ¿Qué estoy planteando yo, mi querido Víctor? Que la seguridad social sea inherente a todo ciudadano, que no esté supeditada nada más a que si tú trabajas, si tú eres empleado y cumples con tus cuotas obrero patronales, tienes derecho a esto, a la cesantía por vejez, por invalidez, por retiro, etcétera, a tus, e incluso a tu aguinaldo, a tus utilidades, a tus vacaciones. Hay auténticos programas de beneficio para los trabajadores, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que tú vas cotizando, sacas tu crédito y puedes acceder a una casa, a una vivienda, y hay quienes no. Si nosotros, de manera muy firme, muy decidida, podemos entre todos coincidir, esta seguridad social, con todo lo que implica, se le puede trasladar a todos los ciudadanos mexicanos. Un seguro de desempleo. Seguramente muchos lo saben. Yo fui migrante, yo trabajé en Estados Unidos. A mí me tocó allá al inicio de los 90s la guerra del Golfo Pérsico y la economía en Estados Unidos se cayó, se detuvo. A mí me cesaron donde trabajaba, se paró la actividad, trabajaba en una fábrica. Pues yo viví 3 meses de un seguro de desempleo que el gobierno norteamericano le daba a todo Norteamérica y todavía hasta la fecha. Te quedas sin trabajo, te dan un seguro. No lo tenemos aquí. Bueno, ¿cuántos empleados
o no empleados o que viven en la economía informal se quedan sin trabajo en esta pandemia y no tienen esa garantía del Estado de un recurso para que podamos subsistir. Todo eso implica, otra más, el tema de salud. Que es uno de los puntos claves, porque al final de cuentas vemos que ya se cambiaron muchas estrategias en materia de salud en la actual administración, pero sigue siendo la gente, la mayoría de las personas no tienen acceso realmente y en lo práctico a todos los servicios de salud que necesitan, y no nada más los que ya las pusieron en categoría, no. Estamos hablando desde una enfermedad, desde una gripa, hasta aquellos que exponen cánceres terminales. Totalmente de acuerdo. Mira, por eso te decía que cada gobierno interpreta o tropicaliza ideas de una u otra parte. El tema de salud, quien hoy trabaja y está afiliado al IMSS, tiene garantía de servicio médico, de medicina, cirugías, hospitalización, etcétera, igual del ISSSTE. Pero muchos mexicanos que están esperando tener ese servicio de salud que hoy proporciona el INSABI se están viendo limitados, y más en un tema de pandemia donde muchos hospitales se convirtieron en hospitales COVID, pero que el mexicano común también tiene enfermedades y que no encuentra dónde atenderse. ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores informales, muchos auténticos comerciantes que son muy exitosos, que trabajan en un mercado, en un tianguis o tienen su propio negocio y que no están en el empleo formal? Si nosotros, porque eso implica mi propuesta de reforma constitucional, generar una ley secundaria donde si tú tienes tu negocio, eres comerciante, te va bien, puedas tú de manera libre también decir, oye, Hacienda, yo quiero contribuir para tener una pensión cuando yo ya me jubile o cuando ya esté como adulto mayor, o que pueda tener también el acceso al hospital como lo tiene el que está empleado y que su sindicato lo defiende, y que hay empresarios y empleadores bien solidarios que van incluso más allá y le proporcionan al empleado más de lo que la ley les obliga. Y aparte, que también intervengan los tres órdenes de gobierno, no solamente el federal, las entidades federativas, los municipios, y que entre todos en un auténtico ejercicio de reorientación presupuestal lo podamos fondear, porque al final todo es dinero. Exactamente. Todo es dinero. ¿De dónde sacar el dinero? Porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Sí, por supuesto. ¿De dónde los podríamos sacar? ¿Únicamente de la recaudación fiscal o de qué dónde? Primero, querramos o no, nuestro país necesariamente hoy requiere una gran reforma fiscal. Es una discusión que no se quiere dar, y menos en un tema con una elección inminente dentro de 2 meses. Bueno, donde cada vez que se habla de reforma fiscal es aumento de impuestos. Sí, porque dicen, no, como todo. Pero si realmente todos entendemos que un gobierno no puede funcionar sin impuestos y que con mucha transparencia, y tú lo decías, yo soy el presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia en el Senado, si generamos mecanismos donde en tiempo real el ciudadano esté auditando dónde se está gastando mi dinero, mira, así como ocurre en Europa o en Asia Central, donde el 85% de su población tiene los beneficios de la seguridad social, a diferencia de nosotros, que ya hace rato decíamos 71 millones de mexicanos, no. Una auténtica reforma fiscal que pueda grabar todo eso que hoy no se graba. Muchos que hoy están en el comercio informal, si tú les propones una situación de esta, de manera voluntaria van a ir a contribuir con los impuestos. Segundo, reorientar todo el gasto público. Hoy ya quedó establecido en la Constitución, y lo acabamos de aprobar hace unos meses, todos estos programas sociales ya como un derecho constitucional, que yo lo veo bien, pero esa es solamente una parte, porque ahí te limita a los sectores vulnerables nada más, si eres indígena, si eres adulto mayor, si eres estudiante que no ha tenido esa oportunidad de ingresar al mercado laboral, o si no estudias no trabajas, etcétera. Pero ¿qué pasa con los otros ciudadanos que no están en estos supuestos? Hay que ver por ellos. Si reorientas el gasto público, esa es la clave. Sí, si generas una gran reforma fiscal, si involucras a las entidades federativas y a los municipios, se puede hacer una gran bolsa para que podamos cumplir con esa utopía que históricamente el ser humano ha buscado. Y definitivamente es una de las más importantes deudas que tiene el gobierno. Y no estoy hablando de partidos políticos ni de gobiernos seccionales, estoy hablando del gobierno en términos generales y a través de la historia con la mayoría de los mexicanos. Es correcto. Ahora, finalmente, ¿cuál es la reforma que tú estás proponiendo?
La reforma al artículo 4 constitucional, en su párrafo 4, que plantea precisamente esto. Primero defino qué es la seguridad social bajo estos términos que te digo. Todo ese tipo de acciones, de programas que buscan el bienestar individual y colectivo a partir de toda una política pública. Y segundo, que esta seguridad social no esté intrínsecamente ligada a que tú seas un trabajador formal o un empleado que paga cuotas obrero-patronales y que eso te da derecho a esa gama de acciones o programas de seguridad social, sino que todo aquel mexicano, desde que nace hasta que muere, lo pueda cobijar la seguridad social a partir de todo lo que hemos dicho ahorita aquí. Qué bueno. Pues mi querido Juan, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Víctor, qué gusto y saludos al auditorio. Muchas gracias. Juan Cepeda, el expresidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado de la República, y al mismo tiempo con este proyecto que me parece muy importante para el desarrollo de muchas comunidades dentro del país. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche y los esperamos la próxima semana en el mismo horario, en donde tocaremos más temas Desde las Cámaras Bajo la Luz.